Vamos a iniciar con un texto que espero que sea para todos algo de crecimiento, porque es una condición o una actitud que debe de ser muy normal y cotidiana en todos nosotros. El texto con el que vamos a iniciar es 1 Tesalonicenses, capítulo 5 y el versículo 18. Ese es el texto. El tema se va a llamar ser agradecidos. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice, ese pasaje dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así de cortito ese texto inicia, pero aquí vamos a desglosar un poco. Y yo me acordaba de aquí de algo que queremos preguntarnos todos nosotros. Debemos preguntarnos, por ejemplo, pues, ¿cuánto tiempo tenemos en Cristo, hermanos? Algunos somos nuevos, otros ya tienen rato, a lo mejor nos hemos alejado y regresamos, pero ¿cuánto tiempo tenemos que el Señor nos rescató de la condición en la que estábamos? Bueno, yo personalmente son 10 años, hermanos, de lo que llevo en Cristo, y desde ese entonces, desde que recuerdo que me alcanzó, que ha pagado mis pecados, que me volvió a ser una nueva criatura, que soy gente nueva, ha habido muchas cosas. Cada uno de nosotros tenemos tropiezos, tenemos equivocaciones, buenas, bajas, pero hermanos, hay que recordar que siempre su mano nos va a sostener, siempre ha estado con nosotros desde el inicio, incluso mucho antes de que fuéramos alcanzados. Ahí había cuidado del Señor detrás de nosotros, estaba viendo la forma de cómo llegar, cómo rescatarnos, a quién usar y cómo nos acercaríamos a Él. Ese mismo sentimiento, hermanos, y la misma convicción quiero que sea un común en la iglesia, en esta congregación, porque hemos recibido una enorme gracia de parte del Señor, hermanos, que todos los miembros de la congregación debemos de estar agradecidos siempre. En ocasiones fallamos al Señor, hermanos, pero Él siempre nos va a recibir con amor, y yo creo que eso es uno de los motivos más grandes para estar agradecidos, además de tantas cosas como pues, la vida que nos da, ¿no? Todas esas cosas que nos muestra. En este solo texto que acabamos de leer, yo encuentro 3 enseñanzas dentro de él. Puede ser que sea muy poco, pero cuando te detienes, como nos han mostrado entre los puntos y las comas, aquí hay cosas que podemos ver. La primera que podemos ver es la siguiente, es el punto 1 dentro de ese texto, que es que Pablo en el inicio del versículo nos hace una recomendación, y él dice: den gracias. Aunque en realidad no es una recomendación lo que está haciendo, él está usando ahí un imperativo, hermanos, porque está usando el verbo dar. ¿Qué es un imperativo? Pues bueno, un imperativo es una acción de mandato, tal cual manda, y ahí nos dice: den gracias. Por tanto, lo que Pablo quiere mostrarnos ahí en ese inicio del texto, pues es de que debe de ser una obligación, hermanos, dar gracias. El vivir en gratitud debe ser nuestro estilo de vida en todos los hijos de Dios, hermanos. Así inicia este texto, dice: den gracias en todo. El segundo punto es que Pablo, en la inspiración por Dios al escribir, dice que debemos de dar gracias a Dios en todo. Por ejemplo, ¿cómo vamos a dar gracias a Dios en todo? Hay veces que no nos damos cuenta de la condición o la situación en la que estamos viviendo y no somos agradecidos. ¿Por qué? Porque todos nos enfermamos, podemos tener alguna situación difícil, podemos tener tal vez algún problema económico, etcétera, pero sobre todo yo creo que lo más duro es el dolor. La condición de la salud es lo que más fácil nos quebranta y lo que más fácil nos duele. Pero a veces nos quejamos y decimos: Señor, ¿por qué nos está pasando esto y lo otro? Pero detrás de eso no nos damos cuenta que tenemos mucho, porque nos quejamos del dolor, pero ciertamente podemos tener por ahí algún ahorrito, algún conocido, algún vecino que nos apoye si la situación está difícil. O tal vez hay personas que tienen ese dinero, pero no tienen quien lo apoye, tienen que contratar a alguna persona. Pero nosotros, si tenemos algún familiar, algún amigo, algún hermano dentro de la congregación muy apegado, existe esa confianza para hablar con él y pues pedirle
que nos ayude. Incluso muchas veces ni siquiera es necesario pedirlo. La comunión entre hermanos nos hace que seamos fraternos y nos ayudemos unos a otros, o eso es lo que debe de ser. No nos damos cuenta del trasfondo de todo lo que tenemos, de las gracias que debemos dar al Señor aún en esas situaciones. Entonces, la tercera enseñanza que vemos es que Pablo nos da la razón de esto, de todo esto que decía al inicio, del dar gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Así dice el final del texto. Dice, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios que yo haga eso. El mismo apóstol Pablo lo indica en Romanos 12:2. Si me gusta buscarlo mientras yo lo explico, si no, yo aquí lo tengo todos. Pero en Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, hermanos. Esa es la voluntad de Dios. Es bueno para mi alma el dar gracias. Es bueno tener esa actitud. Incluso existen estudios, hermanos, donde médicos especialistas en áreas como los que estudian la cabeza, la neurología, han mostrado que cuando nosotros expresamos gratitud, existen ciertas partes de nuestro cerebro que son estimuladas, así como también cuando hay rencor, cuando hay emoción, todas esas cosas se reflejan porque son reacciones químicas. Entonces, ha mostrado que si expresamos esa gratitud, esas áreas del cerebro van haciendo cambios a medida de que esa gratitud va formando ya parte de nosotros, de nuestro cuerpo, y sentimos esa satisfacción, hermanos. Ese comportamiento se nos va haciendo parte de nuestra vida. Esos cambios son duraderos, hermanos, hacen que estemos en una disposición de gratitud en todo momento, porque vamos aprendiendo que eso es bueno para nosotros, para cada uno de nosotros. La práctica de la gratitud nos lleva a hablar menos de cosas negativas y eso evita las experiencias de remordimientos, envidias, rencores, todas esas cosas que normalmente se le conoce luego como amargura. Incluso la misma palabra de Dios dice, las raíces de la amargura, nos las muestra en la palabra. Entonces, por ejemplo, existen personas, hermanos, que luego tienen esa condición de amargura y en su vida jamás pueden decir un gracias, o cuando dan un gracias muchas veces es fingido, porque la condición de amargura, de rencores, impide que nuestro cerebro, lo que les mencionaba en el estudio, se vaya acostumbrando a ese estilo de vida, por lo cual va a haber en ellos el hablar cosas negativas. A lo mejor en algún momento nosotros lo experimentamos. Yo vengo del mundo y sí, pasa uno por esas cosas, pero ahora en Cristo Jesús es diferente, porque ya no estamos solos, ya tenemos al Espíritu, que es el que nos guía, el que nos habla, el que nos da ese consejo para no caer nuevamente en esas actitudes. Ese tipo de personas difícilmente o nunca se les va a escuchar un gracias sincero, como les digo. Todo es una simulación. Las personas agradecidas sienten menos dolor, menos estrés, menos insomnio. Incluso hasta el sistema inmune, hermanos, se fortalece, y eso es comprobado. No solo que Dios lo diga que nos va a hacer bien, sino porque también la ciencia, porque nosotros creemos y sabemos que es real, pero la ciencia siempre va a buscar el porqué de las cosas y lo ha descubierto a través de muchos análisis. Entonces, la gratitud puede mejorar incluso hasta nuestro sistema inmune, nuestra salud mental y física, hermanos. Todo eso yo lo veía en un estudio que hacen las universidades de California y de Miami, Harvard, la universidad más famosa del mundo, con gente muy capacitada. Entonces, por lo cual, humanamente es algo comprobado. Ya se hizo ese estudio y Dios nos lo dice en la palabra, que es bueno, que es agradable. Claro que Dios quiere que nos pasen estas cosas, hermanos, porque son beneficios de Dios que nos va dando y a nivel biológico son buenos, aún sin entrar a nivel espiritual, porque como pueden ver, les he hablado ahorita de los beneficios que nos va a dar la actitud de gracias a nuestro cuerpo. Pero lo espiritual es lo más importante para un hijo de Dios. La gratitud es una emoción, pero no es simplemente una emoción. La gratitud es la actitud, es una actitud, pero tampoco es solamente la emoción y la actitud. O sea, como que se enreda ahí, ¿verdad? Pero son cosas diferentes.
Es una disposición mental que el creyente adopta cuando ha entendido que todas las circunstancias de su vida han sido ordenadas por Dios para nuestro bien. El reconocer que todo lo que ha llegado a nuestras vidas ha sido provisto por la mano de Dios, a eso se le llama gratitud, hermanos. ¿Por qué? Porque ciertamente cuando estamos fuera del Señor es más pesada la carga. El Señor garantiza que cuando estamos en Él vamos a tener carga, y es comprobado. Muchos la tenemos, y si no la hemos tenido, la vamos a tener. Pero es bueno que sea así, porque Dios nos va formando, nos va haciendo más a la forma de Él. Vamos formando más parte a la estatura del varón perfecto, como lo dice la palabra. Todo lo bueno y al mismo tiempo lo malo. Todo eso se debe de experimentar porque es parte del plan del Señor. Es un plan perfecto que Él ya diseñó para moldear nuestro carácter. De otra manera, en otras circunstancias, pues no había, ¿verdad? Y para esto, aquí hay un respaldo del cual los contextos bíblicos lo podemos checar. Si gusta verlo en Santiago capítulo 1, versículo 17, nos dice. Santiago capítulo 1, versículo 17. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ok, eso aquí dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Él, y eso es claro. Bueno, pero eso es lo bueno. Pero ¿qué hacer con lo malo? Bueno, pues hay que recurrir a la sabiduría del Señor, porque hay que aceptar lo bueno y hay que aceptar lo malo. Y para aceptar lo malo, lo vamos a leer en Santiago ahí mismo, pero regrese al inicio, en el versículo 2 de Santiago, está la sabiduría del Señor para cómo manejar las situaciones difíciles, las situaciones malas. Y está clarísimo en el inicio del texto, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Las diversas pruebas van a venir, pero el Señor dice que tengamos por sumo gozo. Entonces aquí vamos a ver, porque hay dos maneras de cómo podemos vivir. O vivimos centrados nada más en nosotros, hermanos, en nosotros mismos, o vivimos centrados en Dios. El resultado de cada una de esas maneras de vivir es una queja por todo y la otra de gratitud. Son dos cosas diferentes. En lo malo vamos a tener quejas siempre, pero en lo bueno va a haber gratitud. Ahora aquí hay que aprender a tener la gratitud en todo momento, como dice la palabra, y tener ese gozo. Porque cuando no tenemos eso, esa gratitud cambia al lado inverso. El lado inverso de la gratitud es la ingratitud, o somos mal agradecidos, como comúnmente se conoce. Y la ingratitud es el estilo de vida de dos personas: del incrédulo o del creyente desenfocado. Un día fui incrédulo y tuve todas esas actitudes. Ahora ya no, voy cambiando. Para eso me reúno los domingos, para eso se estudia la Biblia, para eso se entra en oración. Pero puede ser que tenga momentos difíciles que me hagan pasar un desierto y me aleje. Debo de recurrir a la sabiduría del Señor para no desenfocarme. La gente desenfocada aún quiere vivir en su propio propósito, hermanos, en su propio tiempo y a su manera. Hay tiempo, ya nos lo han mostrado anteriormente en otras enseñanzas, que el tiempo del Señor es cuando Él quiere, no cuando nosotros queramos. Muchas veces queremos hacer cosas y alcanzarlas a fuerza, a todo lo que da, pero ya existe un tiempo establecido por Dios en el cual vamos a tener y a recibir lo que necesitemos. O a lo mejor llega el momento en el que ni siquiera lo vamos a tener, pero pues eso está dentro del plan de Dios. Hay que dejar y descansar en Él. La ingratitud debe caracterizar al incrédulo y no al creyente, hermano. La incredulidad produce ingratitud en todo momento, y esto desata algo muy fuerte. Esto desata la ira de Dios. Vamos a comprobar en Romanos capítulo 1, en el versículo 18, se nos muestra cómo es desatada esa ira. Romanos capítulo 1,
Los versículos vamos a leer del 18 al 21. Vamos a tratar de comprenderlo, no vamos a leerlo tan de carrerita, sino que vamos a comprender lo que nos va diciendo el texto. Dice lo siguiente la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se le conoce les manifestó, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí podemos ver que, pues dice desde el inicio, ¿no? La ira de Dios se revela. Y dice que, miren lo que dice al final del versículo 20, dice, no tienen excusa. Y ahí en sus Biblias, aquí en la electrónica lo marca, pero no sé si en las suyas lo marca, tiene unos pequeños corchetes, porque, o sea, enfoca ahí, o sea, hay excusa en el humano para no creer, pero en el cristiano, si hemos leído, hemos orado, debemos de tener ese conocimiento. Cantábamos hace un momento en el último cántico de Cuán grande es Dios, decíamos que Él tiene control de todas las cosas. ¿Cuán grande es el Señor? Dice, el tiempo está en Él, el principio y el fin. Esos tiempos son a los que se refiere el Señor. Él es la Trinidad de Dios. Él no solamente está en Él el tiempo, Él es el tiempo también, así como Él es la vida. Y la palabra, Él es tan bondadoso, tan sabio, que nos lo dice aquí en este final del texto. Dice, no tienen excusa. ¿Cómo no pueden glorificar? No hay excusa para que no lo glorifiquen. La incredulidad acerca de quién es Dios, de quién es Dios, que es evidente, porque así nos lo dice el texto anteriormente, y la ausencia de gratitud han hecho que la ira de Dios se manifieste, hermanos. La gratitud debería ser el estilo de vida del creyente, del cual su vida ya no le pertenece, porque ese es otro punto al que vamos a entrar, que ha sido comprado a precio de sangre y debe vivir para la gloria de su comprador, que es Dios. En la carta a los Filipenses, que es escrita por el apóstol Pablo, es una muestra clara de gratitud, hermanos, de gratitud y de gozo. Ahí él entiende que es comprado. Pablo fue comprado, y al inicio del texto que vamos a leer a continuación en Filipenses, él nos muestra entre él y Pablo y Timoteo, que así inicia la carta a los Filipenses. Ellos se hacen llamar siervos, y dice siervos de Jesucristo. Ahora, aquí la Biblia, la traducción que nosotros tenemos, la palabra siervos es como para que suene más agradable. ¿Por qué? Porque ahorita hay que entender un poco lo que va a pasar a continuación. En el original, la palabra siervo se escribe de la siguiente manera, porque el siervo es contratado, hermano, y el esclavo es comprado. La palabra que se usa es doulos, D-O-U-L-O, con acento en la U, doulos. Eso significa esclavo. La palabra siervo y la palabra son cosas diferentes. El siervo, puedo repetir, se contrata, el servicio. Nosotros como empleados servimos a un patrón que nos contrata, recibimos un sueldo, recibimos una compensación económica, pero el esclavo no. Actualmente yo creo que ya no se conocen situaciones de esclavitud. En algunos lugares remotos puede ser que sí, o hay gente que incluso sigue esa práctica, pero escondidas, porque es un delito. El esclavo comprado y no tiene ninguna forma de cómo reprochar, de cómo reclamar al que lo compró. Pero eso es en la vida humana. En lo espiritual es diferente. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Bueno,
Esa es la traducción de la Biblia. La traducción del original, doulos, es siervo, pero es esclavo. Su significado es voluntario o involuntario, esclavitud y siervo, incluso, por eso así se escribe. Pero Pablo tenía claro que no lo habían contratado, sino que lo habían comprado. ¿Quién fue el que lo compró? El Señor. El precio que Dios pagó por Pablo, por usted y por mí en esta mañana, y desde el día que lo aceptamos, es muy superior, hermano, al salario de cualquier siervo que pudiera recibir durante toda su vida, al salario económico. Esta es la condición de esclavo. Debemos recordar, porque Pablo ya no se pertenece. Él vive para quien lo compró. Y existe algo mejor para todo el que es comprado por el Señor. Todo el que es comprado por precio de sangre tiene mejores beneficios que cualquier empleado, que cualquier jefe, que cualquier gerente de una empresa, hermanos. Ahora, las mejores condiciones están parados en Cristo. Nuestra esclavitud no es cualquiera, tiene garantías que, como les mencionaba, ningún presidente o dueño de una compañía puede tener, hermanos, ni siquiera en todo el planeta. El texto que les mencionaba es 1 de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 9. Si me gustan acompañar, vamos a ver 1 de Pedro, esta carta, en el capítulo 2, y el versículo 9. Bueno, más bien nos recuerda lo que somos para el Señor. Nos recuerda en su primera carta que nosotros ya somos un pueblo escogido, un escogido por Dios, somos su adquisición, y que por eso pues nada nos va a faltar, porque si Jehová es nuestro pastor, como dice la Biblia, nada me va a faltar. Y dice así el texto: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor ya nos escogió como su pueblo desde hace mucho tiempo. Entonces, si ese pueblo santo somos de Él, por consecuencia tenemos todas esas garantías que no puede tener un siervo del mundo, de la vida cotidiana. Para entender todo esto, hermanos, vamos a ver mi relación como esclavo con mi amo, que se necesita algo más, que Pablo es lo que nos revelaba en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, ¿me acompañan? En el inicio dice el texto, dice Pablo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Bueno, aquí Pablo está haciendo hincapié en dos cosas. Es agradecido. Y dice después de la coma: al cual sirvo, al Dios al cual sirvo. Dos actitudes diferentes. La gratitud, pero su gratitud por ser siervo, por ser esclavo. Recuerden que la palabra siervo aquí está, como normalmente se dice, está romantizada para no sonar tan fuerte, de su original lugos, que es esclavo. Es la condición que Pablo muestra de gratitud, y de hecho Pablo es uno de los que más lo dice en sus cartas. Ahora, cuando fuimos comprados, lo fuimos para servir, hermanos, para servir a Dios. Servir a Dios no es algo común, es un privilegio, y no uno pequeño. No es igual comparar cómo no todo el mundo le sirve, por ejemplo, a los gobernadores de las naciones. No todo el mundo tiene el acceso a darle servicio, por ejemplo, al gobernante de la nación más poderosa del mundo. Él tiene su equipo escogido, que él personalmente y su gabinete escoge. Él escoge sus secretarios de gobernación, sus secretarios de defensa, de armas, de economía, de todo lo que pueda. Él los escoge. Y cada uno de los que están escogidos ahí siente un gran privilegio, porque está sirviendo al más poderoso del mundo, a la nación más poderosa, incluso los desde abajo. Por ejemplo, desde los ejércitos y todo eso, desde el soldado más bajo se siente orgulloso de estar sirviendo a su país y a su nación. Ese es un privilegio que ellos tienen. Pero en Cristo debe ser aún mayor, porque no solamente le estás sirviendo, no le sirves al que gobierna una nación,
Dice Dios, al que gobierna toda la creación, al que sostiene todo el universo, al que lo formó, al que lo hizo. Uno lo puede tomar un poco, pero nada, ¿no? El servicio de que hoy estés aquí, de que hoy vengas a cantarle, a alabarle, de que vengas a escuchar tu palabra, es más importante que cualquier otro servicio que pudieras hacer. El servicio de los hombres se queda ahí, pero el servicio que uno le da a Dios es eterno, hermanos. Servir a Dios eso es un ejercicio de crecimiento a nuestra imagen. Es aprender a disfrutar de la vida en abundancia, de la vida en Cristo, para la cual Cristo vino a morir en una cruz. ¿Recuerda esto importante? Le vas a servir en todo lo que hagas. Todo lo que haces en tu vida cotidiana glorifica a Dios. Por eso todo lo que se haga tiene que ser como para el Señor. No importa, nuevamente les vuelvo a decir, que veamos en poco las cosas que hagamos día a día. No importa si yo barro un patio, lo debo de hacer como el que mejor lo barra. No importa si yo junto basura, debo de hacerlo como el que mejor lo haga. De hecho, pasa algo curioso. Aquí en Córdoba, cuando pasa el camión de la basura, allá por la colonia donde viven los pastores, pasa un chavo que la mayoría de creo que todas las veces que ha pasado, el chavo anda cantando la más, yo no sé si sea cristiano, ¿no? Pero él anda chiflando, cantando, trae una actitud de agradecimiento. Y la gente puede decir, se anda juntando basura. Sí, pero él en su corazón, en su espíritu sabe que lo está haciendo para Dios. En él hay gozo y hay alegría, hay gratitud. Una persona agradecida va a dar gracias por todo lo que haga, porque tiene un trabajo, no importa si es poco remunerado, pero tiene una ganancia. Y si tiene el conocimiento de que Dios está con él, así puedes empezar desde abajo y puedes llegar hasta un puesto muy grande. Se ha visto, ha habido casos, personas que no son cristianas, pero que tienen un agradecimiento y tienen un deseo de crecer, que han llegado desde lo más bajo hasta ser directores de empresas. Entonces, por más nosotros, hermanos, que somos hijos, que somos esclavos, siervos de Dios, comprados por precio de sangre, no tener esa gratitud si tenemos el privilegio de servirle. Por eso, cuando a nosotros se nos es encomendado aquí en la congregación o fuera, él puede ir a orar por alguien, como la hermana luego nos comenta que existen hermanos que van a dar servicio, que llevan alimentos a los hospitales. Eso es agradecimiento con Dios. Yo lo veía en el mes pasado de diciembre cuando tuve a mi madre hospitalizada y la verdad me golpeaba, me pegaba fuerte porque digo, yo no sé, pero la mayoría de las personas que van ahí, pues a lo mejor no son cristianos, pero son buenas personas moralmente. Se toman de su tiempo, de su dinero para llevar alimento a las personas que están ahí afuera pasando situaciones difíciles. Ellos no llegan preguntando, no, pues es que tú te ves con buena ropa, tú no necesitas. No, ellos, pásale por favor, fórmate, hay alimento, hay comida caliente, hay tamales, lo que sea que lleven, café. Y me pegaba porque nosotros siendo hijos de Dios somos malagradecidos luego cuando tenemos mucho. No sé si a ustedes les ha pasado, pero día a día en el andar, a mí me pasa mucho porque yo lucho con muchas cosas así y Dios te habla al espíritu. Puedes andar, a lo mejor no lo comprenda, pero yo lo veo así y lo comprendo porque es Dios el que habla. Andando en la calle yo luego veo y digo, caray, hoy el día estuvo tranquilo, hubo poca venta. Y por dar un número X así al hacer, no, pues tanto. El día de hoy estuvo tranquilo. No salió bueno. Pero te das cuenta que detrás de ti hay otras personas que están luchando a lo mejor para sacar una cuarta parte de lo que tú ya te ganaste el día de hoy. Hay que ser agradecidos con todo lo que tenemos. Es demasiado lo que tenemos. Algunas veces no lo valoramos, hermanos. Y aunque no veamos, el Señor siempre está ahí. Y en esas situaciones es cuando nos redarguye. Pero es el Espíritu Santo que nos está hablando en nuestra vida. No seas mal agradecido, yo estoy contigo. Así lo dice Dios. Para poder mantener nuestro espíritu de gratitud, hermanos, en nuestra vida, se necesita una dirección. Dios debe ser esa dirección. Dios debe ser el deleite de nuestras vidas. Un deleite es aquello que nos apasiona, que nos gusta. Debe ser un deleite
el venir a alabar, el venir a adorar, el venir a escuchar. Venir a escuchar la palabra es muy bueno, nos fortalece, pero hermanos, es un deleite alabarle, es un deleite adorarle. Todos los cánticos que podemos escuchar, que ponemos para ustedes, para llevarlos delante del trono del Señor, no son cánticos que están elaborados a veces, todos tienen un mensaje bíblico detrás de él. Fueron hechos así por los hermanos que los crearon. Debe de ser un deleite de nuestra vida, Dios, en todo momento. A veces podemos decir, pues sí, hermano, pues es que es difícil. Sí, lo podemos ver difícil, pero cuando nosotros reconocemos todas estas cosas que hemos visto anteriormente, esa gratitud nos va a hacer que tengamos ese deleite. Por el contrario, hermano, la ingratitud produce en nosotros una acción de olvidar las bendiciones de Dios en el pasado. Nos quejamos olvidando todas las puertas de bendición que el Señor abrió anteriormente. Olvidamos su compañía en tiempos difíciles. Luego decimos, antes estaba mejor. La ingratitud, fíjese esta palabra, hermano. La ingratitud glorifica al pasado y condena al presente. ¿Por qué? Porque como aquí se nos mencionaba, nos olvidamos de esas bendiciones que Dios ya tuvo con nosotros en el pasado. Yo les he dicho, y no es porque quiera yo ver este lugar lleno, pero en estos 10 años que yo llevo de congregarme, he visto muchas caras nuevas, y mi invitación es esa, que esas caras nuevas nos mantengamos, crezcamos, llevemos muchos años, llevemos fruto también, porque yo aquí al frente, pues me doy cuenta, ¿no? Y veo muchos lugares vacíos, y humanamente me puede, pues, hacer sentir mal, pero mi gratitud hacia con Dios, no importa, así sea nada más uno o dos hermanos que estén aquí, el servicio se debe dar, porque es un mandato del Señor. Nos pasa los días jueves, ¿cuántos venimos luego? Somos muy pocos, hermanos, y se entiende. ¿Por qué? Porque ciertamente vivimos también de un salario, tenemos algunos negocios, tenemos empresas que atender. Si tenemos la disponibilidad en un día, de un jueves, venir, pero hermanos, el domingo es el día del Señor, Él así lo estableció. El domingo es el día del Señor en el cual debemos de venir con esa acción de gracias, como al inicio nos mencionaba la hermana Arely con el texto que iniciaba. Esa gratitud se debe demostrar aquí en la iglesia y allá afuera, porque debe ser el estilo de vida de nosotros. Antes estaba mejor y lo pueden ver que está bíblicamente establecido también o visto. El pueblo de Israel, cuando fue libertado, lo tenía todo. Aunque estuvo ese tiempo en el desierto, tuvo alimento, tuvo maná. No fue suficiente para ellos y se quejaron y le decían a Moisés, estábamos mejor antes, comíamos carne, bebíamos vino, siendo esclavos del mundo. El faraón los esclavizaba, pero se sentían mejor. ¿Por qué? Porque sí, Dios te va a llevar algo mejor, pero no va a ser como estamos acostumbrados. Dios nos va a ir moldeando poco a poco, nos va a ir golpeando, nos va a ir haciendo madurar, pero también nos va a dar bendiciones. Las bendiciones no solamente son economía, tenemos salud. Yo considero, hermanos, personalmente que una de las bendiciones que se puede mostrar para con un hijo de Dios agradecido y que él debe de ser agradecido con él, yo considero personalmente, les digo, es la salud. Puedes tener el dinero que quieras del mundo, pero si no tienes salud, puedes acabar el dinero y la salud no va a llegar. Puedes ser el hombre o la mujer más fuerte en el mundo, que te sientas incapaz, invencible, capaz de todo, pero cuando llegas a la situación difícil de verdad, porque una gripe o algo así, pues pasa, ¿no? Pero hay en la iglesia, pero una situación difícil, es ahí donde debes de ser agradecido. Es ahí donde se muestra esa gratitud con el Señor. Dios obra en nosotros para que podamos reflejar las virtudes de Él, hermanos. Y la ingratitud no es una de ellas. La gratitud es una experiencia de una vida centrada en Dios. El apóstol Pablo
es el que más menciona la palabra gracias en sus cartas. En 4 de ellas, 4 de sus cartas, hermanos, está escrito. La primera carta es Filipenses, en Colosenses es la segunda, en los Efesios y en Filemón es en donde más se ve la palabra gracias. Incluso recordemos que Pablo, hermanos, desde la prisión daba gracias y decía que estaba gozoso. Imagínense nada más la condición del apóstol Pablo para, pese a todas las pruebas que hubiese pasado, estar con esa actitud positiva de gratitud siempre. Para que Pablo pudiera decir eso, significa que ninguna de esas pruebas que pasó pudieron quitarle algo, el sentido de la gratitud. Hay 2 razones por las cuales nos encontramos, hermanos, en darle gracias a Dios. Una es en la dificultad, porque en la abundancia, hermanos, es fácil. La falta de aceptación es la primera, es la que nos impide el cómo puedo yo darle gracias a Dios. O sea que aquí existe algo. ¿Puedo darle gracias a Dios o no quiero? No hay de dos. Lo veíamos en el texto anterior. No hay excusa. ¿Puedo o no quiero? La segunda es la rebelión. La rebelión nos lleva a la no aceptación de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, que me pase yo por esto hasta llegar, porque ya también lo leíamos. La voluntad de Dios es 3 cosas: es buena, es agradable y es perfecta. Ahora examinémonos a nosotros mismos, hermanos, para saber si estamos sí o no en esa condición, o en cuál condición estamos. El apóstol Pablo usa estas palabras a los filipenses. Vamos a leer en Filipenses, en el capítulo 4. Acompáñenme, por favor, Filipenses. En el capítulo 4 de Filipenses podemos ver en el versículo 6 y 7. Aquí se muestra una condición que luego se apodera de nosotros. Es normal que se apodere luego de eso, porque somos carne, hermanos, y luchamos con esas cosas. Y dice así la palabra de Dios en Filipenses, en el capítulo 4 y el versículo 6. Dice: por nada estéis afanosos. Vamos a leer hasta el 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Qué dice aquí? Con acción de gracias. 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En estos 2 textos podemos ver, hermanos, por nada estéis afanosos. Pablo dice, la manera de no estar afanado, tribulado, incluye 2 cosas aquí: acción de gracias y oración. Aquí lo dice. Dice Pablo: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, dice, en toda oración, y al final, con acción de gracias. Esas 2 cosas van a hacer que nos olvidemos de los afanes. Todos tenemos afanes. ¿Qué es un afán? Bueno, tengo que terminar mi carrera, tengo que en mi trabajo llegar hasta lo más alto, tengo que terminar mi casa que quede mejor que la del vecino, tengo que hacer que mi empresa sea la mejor empresa de todas las demás, etcétera, etcétera. Hay muchos ejemplos. Nada de eso dice el Señor que nos afane, porque aquí dice en el 6, dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En la oración, cuando nosotros, hermanos, oramos, todo eso que estamos viendo como afán, es una petición a Dios, y el Señor va a decir: sí, te llega, pero yo decido el momento y el tiempo, el orden de cómo va a ir. Yo te voy a dar los recursos para que llegue, pero a lo mejor nos prueba, como Pablo. Pablo nunca le quitó el aguijón. A lo mejor yo me afane demasiado con algo y no voy a llegar a esa meta, pero en todo eso, acción de gracias. Gracias, Señor, porque me permites ver esto. Gracias porque has hecho en mí
esto. No llegué a esa meta, pero Señor, te tengo a ti, tengo salud, he crecido en el Espíritu, tú estás ahí conmigo todos los días. Gracias por eso, Señor. Eso es la gratitud. Hay dos razones por las cuales no encontramos cómo darle gracias a Dios. En la dificultad, pues sí, es difícil. Cuando estamos bien, todo se puede. La falta de aceptación es lo que nos impide. ¿Cómo puedo yo darle gracias a Dios? Perdón, ya lo leí, disculpe. Filipenses, estamos en la tribulación. Bueno, continuando, dice, la paz que experimentamos, hermanos, es el fruto de lo antes visto aquí. Orar, suplicar y dar gracias. La gratitud produce una paz que guarda nuestro corazón y nuestra mente. Algunas veces orando tenemos esos pensamientos, hermanos, que llegan a nuestra mente y golpean. Y así nos distraen. Y esa misma idea regresa constantemente a nuestra mente. Pensamientos que nos acosan en medio de dos lugares, hermanos. De dos lugares en los cuales sometemos la carne, que son en medio de la oración o en medio de la adoración, que es lo que les mencionaba yo hace rato. Podemos estar en oración, pero llegan a nosotros y nos golpean esos pensamientos. Puedo yo estar concentrado 10, 15, 20 minutos en mi oración, pidiendo, orando, Señor, sí, esto, pero llega a mí algo que me golpea, algo como comúnmente se conoce, la remuerde de la conciencia. El enemigo te ataca ahí. Puedo estar aquí en la congregación, puedo estar alabando, adorando, pero de repente ya mi mente se va para otro lado y ya nada más estoy mecánicamente en la alabanza, mecánicamente en la adoración, pero ya mi mente se fue. Cuando tenemos paz, experimentamos esa concentración en el Señor. Es difícil concentrarse cuando no se tiene el Espíritu, pero por eso entremos con esa actitud de gracias para poder entrar en la comunión con el Señor, porque esas bombas siempre van a estar nuevamente en nuestra cabeza. Las verdades que nos están predicando, que nos están comentando, en todo ese momento llega la bomba que nos redarguye en nuestra mente. Recordamos las mentiras que nuestra mente nos está dando, que muchas veces nuestro corazón y nuestra carne produce y las compramos como nuestras. Y las tomamos, hermanos, muchas veces como también las toma el mundo allá afuera. Quiero ya cerrar y terminar con un siguiente texto, que es el Salmo 103. Si leemos en el Salmo, el 103, ya para cerrar la enseñanza del día de hoy, hermanos. Vamos a llevarnos, yo creo que todos los textos aquí antes vistos son importantes, pero este es uno de los textos que incluso está en algo importante, que es en las alabanzas de los salmistas. El salmo que escribió David es cuando se deleitaba en hablar del Señor, en cantar, en gozarse en Él. Y dice así el Salmo 103, vamos a leer el versículo 1 y 2, dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. El salmista tenía razón en estos textos, hermanos. El momento en el que estamos airados, frustrados, muy enojados, tenemos que recordar estas cosas, hermanos, y hablar la palabra de Dios. Hablarla y recordarla en nuestra mente. Le voy a hablar a mi alma cosas buenas y decirle lo que dice aquí el salmista: bendice alma mía al Señor, y no olvides los beneficios que el Señor te ha dado hasta el día de hoy. Y al recordar mis beneficios, gracias Dios por toda tu bondad hacia mí. Amén.